Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, Ministerio de Cristo con Amor para usted, en este espacio especial de Pascuas para hablarles sobre algunos temas muy importantes de lo que estamos recordando, de los acontecimientos de hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, cuando vino a cumplir el propósito de la salvación por el cual fue creado. Hoy vamos a analizar. El día de ayer tuve algunos problemas para poder entregarles la participación de Pascua, y en un ratito más lo estaré publicando, ¿verdad? Que habla el tema que grabé ayer y que he tenido problemas en publicar. Lo voy a publicar un ratito más. Tratamos el tema de Jesús acusa a los escribas y fariseos, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, Jesús predice la destrucción del templo y las señales antes del fin. Eso en un ratito más lo estaré publicando para que usted ya lo tenga, y voy a seguir exactamente con esta serie de Pascua para que usted ya la pueda compartir, ¿verdad? Y pueda tener la enseñanza. Hoy vamos a ver el capítulo 26 de Mateo, donde, y vamos a hacer algunas, vamos a estar también analizando textos de Lucas, de Juan, de Marcos, en algunos casos. El complot para prender a Jesús. Ese es el primer tema que está en Mateo 26, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Recordemos que se estaban celebrando la Pascua. Las fiestas en Jerusalén eran las fiestas de Pascua, se estaban celebrando en ese momento. Jesús, cuando acabó de hablar todas estas palabras acerca del juicio de las naciones, que después lo tocaremos con un punto y aparte, entonces le menciona a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está anunciando una vez más, Jesucristo está anunciando una vez más el plan de salvación, está anunciando una vez más que será crucificado para salvación de muchos, está anunciando ya su crucifixión, su muerte. Se acerca ya el momento del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras esto pasaba, los sacerdotes, ¿verdad?, y los escribas y los ancianos del pueblo se reúnen en el patio ahí del sumo sacerdote llamado Caifás para discutir cuál va a ser la manera, ¿verdad?, de entregar, en que puedan ellos prender con engaños a Jesús y puedan ya matarle. O sea, ya están ahora sí en sus corazones estaban matarles desde un inicio, pero ahora sí ya están planeando, ya lo van a llevar a cabo. Ellos estaban muy enojados. Jesús acababa de tiempo antes, les había hablado duramente a los fariseos, les había hablado como hipócritas, nido de víboras, serpientes, ¿verdad?, falsos, ¿verdad? Y todas estas cosas, pues ahora sí ya habían enojado mucho. No lo habían podido prender por medio de preguntas, no lo habían podido hacer caer, ni tentar, ni probar por medio de preguntas para que cayera y pudieran agarrarlo. Ya no podían hacerlo, ya ahora sí tenían que ir de una manera directa a prenderlo y tratar, ¿verdad?, de cambiar todo lo que había dicho para poder prenderlo y hacerle un juicio.
Entonces aquí se está prediciendo. Dicen ellos que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, no durante la fiesta de Pascua. Sin embargo, la fiesta de ese año, en la de Pascua, estaba preparado para el Cordero de Dios, o sea, para nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijeran ellos no se iba a cumplir, se iba a cumplir el propósito que Dios tuviera en ese tiempo para cumplir la voluntad de Dios. Jesús es ungido en Betania. Vamos del versículo 6 al versículo 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, aquí Jesús, vamos a analizar los otros dos capítulos, tanto Juan como Marcos, pero quiero darles el contexto. Jesús había ido a comer, ¿verdad?, a casa de Simón el leproso. Vino una mujer que lo unge, ¿verdad? Derrama sobre la cabeza este perfume, un perfume que tenía un vaso de alabastro. El vaso de alabastro era muy caro porque era un material muy fino. Entonces era un material que en cuenta, ese perfume costaba lo de el sueldo de un mes de una persona que trabajara. O sea, que eran como más o menos 30 denarios, algo así. Dice 300 denarios más o menos, dice la palabra de Dios, cuando habla de cuando Marta también le echa el perfume, que no es la misma ocasión, ahorita vamos a eso. Y entonces pues es criticada esta mujer, ¿verdad? Es criticada esta mujer por haber desperdiciado este perfume en ungir al Señor. Nada de lo que hagamos para el Señor, nada de lo que le demos al Señor, ya sea de mucho costo, ¿verdad?, o todo lo que tengamos, o lo que seamos, o lo que hagamos, nunca será desperdiciado, porque el Señor siempre bendice cuando nosotros le entregamos todo a Él. Le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Cuando se lo entregamos de corazón, el Señor bendice, y nada es un desperdicio. ¿Qué le has entregado tú a Jesucristo en esta vida? ¿Le has entregado tu corazón? ¿Ok? ¿Le has entregado tu servicio, tu vida, tu propósito, tu trabajo? ¿Le estás entregando una vida en santidad, apartada del pecado? Porque eso es lo que importa. Aquí estamos hablando de un perfume que fue ungido, y dice que esta mujer sería recordada por esa acción dentro del Evangelio, cuando se predicara el Evangelio, y aquí está escrito, ¿verdad? Entonces, al estar escrito, Dios está cumpliendo de que será puesta en un lugar importante en la palabra de Dios para que sea recordada, y así ha sido. Se ha recordado y se ha tenido en la memoria a esta mujer por los siglos, ¿verdad?, para que se recuerde esta acción que tuvo con el Señor. Y además dijo: pobres siempre tendréis entre vosotros, ¿verdad?, pero a mí no siempre me tendréis. Pero a Jesús no siempre lo tendréis. Entonces, él hablaba de una manera física, ¿verdad?, que él ya se iba a ir, que él ya iba a preparar para su muerte, y que ella estaba de alguna manera ungiéndolo para prepararlo para la sepultura, para prepararlo para esa misión a la que venía, para ese propósito que Dios había puesto en su Hijo para darnos la salvación. Entonces, a veces le damos más importancia al dinero, a lo material, que lo que verdaderamente tiene valor para Dios, que es entregárselo con el corazón, entregárselo
porque queremos dárselo a Él con una disposición y con un buen corazón y con una buena voluntad, porque eso es lo que el Señor ve en nuestros corazones. Cuando Abel entregó la ofrenda, la entregó de todo corazón y la entregó para que se agradara a Dios. Caín, cuando entregó su ofrenda, la entregó para quedar él bien y sentirse bien y sentirse que había dado lo mejor y ser casi enaltecido por Dios. Cuando Dios vio eso en su corazón, vio que no era una ofrenda realmente que se le estaba ofreciendo de corazón para que se agradara a Dios, para que se honrara, para que se glorificara, sino por sus propios emociones naturales y personales. Por eso es que el orgullo fue lo que hizo que Caín cayera en pecado y matara a su hermano, ¿verdad? No vio que la intención que él tenía en su corazón no era la correcta para ofrecerle esa ofrenda a Dios. Aquí ella le está entregando, ¿verdad? Posiblemente, pues, todo lo que había ahorrado esta mujer para poder ungirle la cabeza al Señor, se lo estaba dando porque ella sabía que eso tenía mucho más valor el hacerlo que el haberlo comprado. No le importó el costo, no le importó el dinero. Lo que le importó fue ver, ¿verdad? A quién se lo estaba ofreciendo y ofrecérselo con un corazón dispuesto y con ese amor. Vamos a Marcos 14 del 3 al 9. Estamos en Mateo, vamos a Marcos 14 del 3 al 9. Y después nos vamos a ir a Juan. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Aquí es donde ya menciona el precio. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre me tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Aquí el Señor ya está mencionando algo más, un detalle más. Cuando quieran, ustedes siempre van a tener pobres aquí. Cuando quieran, ustedes les pueden hacer bien, los pueden ayudar, les pueden dar esa bendición. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces aquí estamos viendo detalles muy importantes, ¿verdad? Dios ve el corazón con que le ofrendamos, el corazón con que le damos lo mejor. Él quiere lo mejor de nosotros, no quiere las obras. ¿Qué tal si le hubiera quedado un poquito de perfume y se lo echa, verdad? Él no quiere las obras de lo que tú tienes. El Señor quiere todo y te pide todo su amor, toda su obediencia, todo tu compromiso, y todo lo que tú tengas para darle es para Él, porque para Él es toda la honra y gloria. Vamos a Juan 12, del 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Aquí ya está especificado. Ya se está especificando que fueron 6 días antes de la Pascua. ¿Ok? Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Aquí está, nos está mencionando este caso de cuando María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y le ungió los pies y le enjugó sus cabellos. Este es otro asunto muy diferente que sucedió en otro tiempo. Uno es Simón el leproso y otro es Lázaro.
¿ok? Entonces son dos diferentes. Aquí nos está contando la historia, ¿verdad? De que sucedió lo mismo con otra persona, ¿verdad? Estando en la casa de Lázaro, de María y de Marta, y María pues le ofrece, le enjuga, le enjugó sus cabellos, ¿verdad? Dice que ungió los pies de Jesús. Aquí ya está dando un detalle que no hubo en la otra ocasión. Aquí ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o sea, los secó con sus cabellos. Aquí lo está diciendo de otra cosa que hizo ella, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces aquí la unción fue muy diferente, pero sigue mencionando el mismo asunto, ¿verdad? Los discípulos vuelven a decir lo mismo. Aquí ya nos da el nombre de que Judas había estado en contra de lo que había hecho María, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, no era para cuidar el dinero, no era para hacerlo, sino porque a él le gustaba sustraer, ¿sí? No tenía una buena intención con lo que él administraba para el Señor. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces aquí nos da algunos otros detalles, pero son dos asuntos totalmente, como vemos en las dos, tanto en Mateo como en Marcos, es el mismo, es una mujer que no se sabe el nombre, es una casa de otra persona, Simón leproso, y en el que cuenta Juan, cuenta lo que pasó con Marta y María, en la casa de Marta y María, donde María le enjuaga los pies. Después, bueno, pues vemos aquí en el 14 al 16, Judas ofrece. Entonces ya esta situación pone a Judas en una situación donde dice, la verdad, pues yo no sé, ¿verdad? Yo creía en el Señor Jesucristo como el que nos iba a liberar del oprobio de los romanos, lo queríamos llevar al poder, ¿verdad? De una manera política para que gobernara y nos quitara todo este sufrimiento que hemos tenido, ¿verdad? A mano de ellos, de este imperio. Pero pues no veo que el Señor verdaderamente vaya a hacer esto. Y entonces él dice, pues yo creo que yo tengo que, pues se le pone en ese momento en el corazón entregar a Jesús. Jesús ya sabía quién lo iba a entregar, quién era el apóstol de alguna manera caído, o el apóstol que de alguna manera no era del todo sincero. Él conocía los corazones y las personalidades de cada uno, y ahorita vamos a ver cómo conoce a cada uno en sus personalidades, que también, bueno, profetiza sobre ellos, ¿verdad? Sobre lo que van a hacer. Judas, pues entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces, ahora sí, se empieza a mover la voluntad de Dios para llegar la hora del sacrificio, del perdón de los pecados por medio de la salvación en la cruz. Ahora sí, Dios empieza a acomodar de alguna manera las fichas para que esto se pueda llevar a cabo, para que ya en cualquier momento empiece, ¿verdad? Este camino a la cruz, este camino a la salvación, y también la glorificación de Jesucristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle al maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo sabía Jesús que uno de ellos le iba a entregar? Solamente Judas lo sabía. Solamente Judas, ¿verdad? Tenía ese momento, ¿verdad? Judas
solamente había sabido de ese momento. Él pensaba que Jesús no se iba a dar cuenta nunca, pero pues el Señor ya lo sabía de antemano, pues es el mismo Dios. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está hablando de Judas, ¿eh? ¿Ven cómo se condenó Judas? Aquí está muy claro que se condenó Judas porque dice, porque no hubo un arrepentimiento genuino, no fue a pedir perdón. Entonces por ese hubo un remordimiento y por eso se ahorca y se condena a Judas. Fíjense, a la verdad el Hijo del Hombre, lo que dice Jesús, va, según está escrito de él. O sea, él va a sufrir, él va a morir, va a resucitar. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y bueno, pues aquí nos da la mención del Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está profetizado en el Salmo que Judas le iba a entregar. Y aún la persona en la que él podía confiar como su discípulo, pues le entregó para ser herido por el calcañar. Que acuérdense que ahí en Génesis, ¿verdad?, está mencionado que la simiente será herida en el calcañar y él aplastará la cabeza del enemigo. ¿Cómo la va a aplastar? Con la muerte y el perdón de los pecados y la resurrección. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí Jesús primero está mencionando que va a ser entregado por Judas, que es uno de ellos el que lo va a entregar, y pues el maestro le pregunta, ¿verdad? ¿Soy yo? Y él le dice: tú lo has dicho. Y bendice los alimentos. Aquí establece la institución de la cena del Señor que tenemos pues en nuestra iglesia. En cada iglesia es diferente, pero a lo que me refiero es en el tiempo diferente. Hay iglesias que lo hacen cada mes, hay otras iglesias que lo hacen cada 2 meses. En nuestra iglesia lo hacemos cada 2 meses junto con los bautismos. Entonces, recordando, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que entregó su sangre, que murió, que fue partido su cuerpo, ¿verdad?, y que fue quebrantado, pero que, pues pero donde nos dio la remisión de nuestros pecados. Entonces, el Señor está en otro de los evangelios que ahorita vamos a leer, está estableciendo la institución de la cena del Señor. Hay 2 ordenanzas muy importantes que nos da el Señor. La primera es bautizarnos, ¿verdad? Después de que hemos entregado nuestra vida, que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, primero nos bautizamos en un compromiso de que morimos a la vieja vida y resucitamos junto con Él. Segundo, la cena del Señor. Recordar el memorial del sacrificio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, celebrando también su resurrección. Vamos a ir a Marcos. ...14... Este está un poquito más largo porque pues en ese día sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Como pueden ver, ya era de noche, ya era la cena. Marcos 14, del 12 al 25,
Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vuelve a repetir en el mismo orden las palabras. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias les dijo, bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el día en que lo beba de nuevo del reino de Dios. Es muy parecido el relato, porque todos los relatos son inspirados por Dios. Vamos a Lucas 22 del 7 al 23 para ver si hay alguna diferencia, encontrar alguna diferencia en la narración de la cena. Bueno, narra el mismo hecho de que van los discípulos, van, preguntan a esta persona, él les indica, preparan todo, ¿verdad? Después él dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces aquí ya el Señor está especificando, ¿verdad? Ya está poniendo la ordenanza que tenemos que tener la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, aquí ya lo ponen después de que cenaron, va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que debía de hacer esto, ¿verdad? Entonces esto es lo que está pasando. Y si vamos ya vimos Lucas, vamos a Juan por último, porque en la cena también sucedió algo importante. Juan 13, 21 al 30. Juan 13. Aquí quiero hacer notar que Juan hace distinción de un hecho antes de la cena del Señor. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Esta es una cuestión muy importante. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí el calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, esto es una gran enseñanza que también la quería poner, que esto fue, ¿verdad? De alguna manera, dentro del marco, ¿verdad? De la cena, de la cena del Señor, y pues da este hecho de cómo el Señor sirve. El Señor nos da un ejemplo de servicio, de amarnos los unos a los otros, de ayudarnos los otros, de tender una mano los unos a los otros, y así como Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo ser el que quiera ser mayor, tiene que servir, tiene que ayudar, tiene que tender una mano. Y el amor de Cristo que pone en tu corazón, cuando tú lo aceptas, eso te permite que tú puedas ir al Señor, ¿verdad? Puedas ir a los demás a mostrar ese amor, y que estos puedan también, a los que les das el amor, puedan ver el amor de Cristo, recibirlo, y entonces al recibirlo a Él, es como si Él te hubiera recibido, ¿verdad? Te hubiera recibido con gozo. Aquí lo dice: el que recibe al que yo enviare, o sea, a nosotros nos ha enviado, me recibe a mí. O sea, recibe a Jesucristo, tiene la disposición, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y el que lo recibe a Él, recibe al que me envió. O sea, recibe a Dios en su vida, recibe a Dios en su corazón, tiene una relación con Dios, le cree a Dios, y por lo tanto recibe a Jesucristo y lo confiesa como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, qué gran bendición que por medio de Cristo podamos tener una relación con nuestro Dios el Padre, y que nosotros tenemos que dar un ejemplo de servicio y de amor a los demás, como Jesús lo hizo al lavar los pies de sus discípulos. Después, bueno, pues el establecimiento de la cena, ¿verdad? En el 21 al 30, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, ¿verdad?, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Habla de Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche, ¿verdad? Entonces, la institución de la cena del Señor, por un lado, el servir a los demás, el amar a los demás, servir a los demás, llevar el evangelio a los demás, es la muestra de servicio y de amor y de obediencia a Dios, ¿verdad? Jesús anuncia, voy a terminar con Jesús anuncia la negación de Pedro en este momento, y voy a volver a hacer otra transmisión porque ya creo que está un poquito largo, entonces voy a volver a hacer otra transmisión con los temas que faltan de la oración de Getsemaní,
y el arresto de Jesús. ¿Ok? Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Ok? O sea, recordemos que ya había bendecido el pan, ¿verdad? Lo había partido, lo había bendecido, había dicho que lo hicieran en memoria de él, y ahora había dicho que no bebería más, ¿verdad?, del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino. O sea, cuando la segunda venida, ¿verdad?, de Jesucristo. Está anunciando su segunda venida, y ya cuando venga, y que podamos nosotros gozarnos junto con él. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, es por esto que les decía que Jesús conocía a sus discípulos, ¿no? Tanto por lo que Judas había hecho al ir a ofrecer, entregar a Jesús y pues entregarle las monedas, ¿verdad? Y Jesús pues anuncia que Judas lo va a entregar en la cena. Y después hay un anuncio de la negación de Pedro. Pedro es muy arrebatado. Pedro decía las cosas sin pensar, hacía las cosas sin filtrar lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Y una de estas cosas es esto, ¿no? El decir que él no se va a escandalizar, que él nunca se va a escandalizar de él, que él nunca, ¿verdad? Que al contrario, si es posible morir contigo a un lado, pues yo estaría ahí. Y pues bueno, nuestro Señor conocía, ¿verdad?, el corazón de cada persona, conocía sus características, conocía su personalidad, conocía sus miedos, conocía todo lo que eran ellos y todo lo que iba a suceder, y por eso lo profetiza, ¿no? Le dice: va a pasar esto, ¿no? Y aquí profetiza 2 cosas: me va a entregar Judas y me va a negar Pedro, ¿no? Entonces son los 2 asuntos en los que él conoce muy bien a sus discípulos, conoce muy bien a lo que se está refiriendo, sabe perfectamente dónde están sus corazones, sabe que Pedro lo ama, sabe que Pedro lo ama, pero todavía le falta detallar ciertas cosas de su carácter, de su manera de ser, de esa impaciencia que tenía. Todavía no es perfeccionado Pedro hasta que venga el Espíritu Santo, pero por eso le da esta lección Jesús, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos en este momento. En unos 5 minutos más estaré volviendo a transmitir para esta segunda parte de lo que aparentemente sucedió en jueves, que fue Jesús ora en Getsemaní, el arresto, y terminaremos en el arresto de Jesús. Mañana tendremos el concilio, Jesús ante el concilio, Jesús, Pedro niega a Jesús, el juicio ante Pilato, la muerte de Judas, ¿verdad?, y la sentencia de muerte. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y Dios les guarde. En un momento más estaremos para la siguiente parte de este especial de Pascua.